Sean todos bienvenidos a este breve análisis de la popular película Forrest Gump, la cual es una cinta que describe varias décadas de la vida de Forrest Gump, un nativo de Alabama que sufre de una leve discapacidad mental. El primer punto que tomaremos en cuenta para nuestro análisis será la psicología evolutiva o la psicología del desarrollo, tomando en cuenta las etapas psicosexuales de Freud, el desarrollo psicosocial de Erik Erikson y el desarrollo psicogenético de Jean Piaget. Durante la película podemos ver principalmente tres etapas de la vida de Forrest. La primera que analizaremos será su niñez. Según la teoría psicosexual de Freud, Forrest se encontraría en la fase de latencia durante este periodo de su vida, ya que gracias a su mamá, este logra entrar a la escuela, donde conoce y comienza a socializar con Jenny. Aún no existía ningún tipo de interés amoroso por ella, y se concentraban en jugar y pasar tiempo juntos como amigos. Gracias a la motivación de Jenny, Forrest logra deshacerse de sus aparatos por primera vez y logra correr. Ahora, tomando en cuenta la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, Forrest estaría atravesando el versus de la iniciativa versus la culpa, pues al entrar a la escuela decide socializar. Si bien es rechazado por algunos de sus compañeros, logra establecer una buena convivencia con Jenny, por lo que Forrest no se vuelve introvertido y no se cierra a conocer nuevas personas, por lo que podría considerarse que la iniciativa fue exitosa. En el caso de Jenny, en la etapa de niño, hablaremos de la teoría de la confianza versus duda y venganza. En este caso, el exceso de libertad y autonomía causó que Jenny creara un exceso de libertad, ya que después de la muerte de su madre y que su papá tomara demasiado alcohol en exceso, la dejaron de lado prácticamente y creció sola. Y esto le causó un exceso de confianza de sí misma hasta el punto de ser independiente. Pasando el tiempo, se fue a vivir con su abuela, pero no hubo ningún cambio. En la segunda teoría hablaremos de la teoría psicocinética. En este caso, Jenny sentía empatía por Forrest desde el momento que lo conoció en el autobús escolar, y también esta conciencia del causa-efecto, ya que las veces que su papá tomaba alcohol se alejaba de él para no poder ser maltratada tanto psicológicamente como físicamente. La segunda etapa en la que vemos al personaje es en su adolescencia, la cual transcurre durante su estadía en la universidad y sus primeros años en el ejército. Durante su adolescencia, Forrest atraviesa por el versus de la identidad versus la difusión de identidad, porque sabe que es un buen corredor. Sin embargo, a pesar de ser un talentoso jugador de americano en su universidad, realmente no sabe qué rumbo tomar a su vida, y esto provoca que termine uniendo al ejército, donde logra destacar, pero no tiene una imagen realista de sí mismo. También, según la teoría psicogenética de Jean Piaget, Forrest está en el estadio sensoriomotor, ya que está explotando sus habilidades motrices y descubriendo su límite. Aunque muchas veces solo corría por imitación de sus compañeros de equipo, sin saber realmente el significado del por qué lo estaba haciendo. Esto queda demostrado cuando, después de anotar, Forrest sigue corriendo sin detenerse. En la etapa de Jenny adolescente hablaremos sobre la teoría de identidad versus difusión de identidad. En la adolescencia de Jenny, ella empezaba a descubrir su sexualidad, ya que en una escena muestra cómo Jenny intentaba tener un acercamiento sexual con Forrest e intentaba descubrir quién era ella, tanto psicológicamente como sexualmente. Ahora hablaremos un poco sobre la teoría de laboriosidad versus inferioridad. En esta etapa hablaremos de cómo Jenny rechazaba la amistad de Forrest y lo rechazaba en muchas situaciones. Incluso Forrest le decía lo que sentía hacia ella y Jenny, como siempre, lo rechazaba. La última etapa en la que vemos a Forrest es ya como un adulto, el cual está reflexionando y compartiendo lo que ha aprendido en su vida con diferentes personas. Según el desarrollo psicosocial de Erik Erikson, Forrest se encuentra en el versus de la integridad del ego versus la desesperación,
pues Forrest se encuentra contándole a diversas personas los diferentes acontecimientos que marcaron su vida y el aprendizaje que le ha generado esas experiencias. El más claro ejemplo sería la pérdida de su madre y su mejor amigo. En esta etapa se podría decir que mantiene la integridad de su ego. Por otra parte, según la teoría psicogenética de Jean Piaget, Forrest está en el estado de las operaciones formales, ya que platica que actualmente tiene una empresa y es capaz de establecerla y administrarla, manejando grandes cantidades de dinero y sabiendo cómo utilizar sus recursos para expandir su negocio. En la etapa adulta de Jenny, hablaremos un poco sobre la teoría de integridad del ego y la desesperación. En esta etapa de su vida podemos observar cómo Jenny tiene una aceptación de su vida, su historia y su proceso psicosexual y psicosocial. En este caso llega a la desesperación al punto de intentar suicidarse en varias ocasiones, ya que no le encontraba sentido su vida como tal y solo intentaba de alguna forma quedar muerta. En la teoría del estado de las operaciones concretas hablaremos que esta teoría vemos cómo Jenny llega a un razonamiento de qué es lo que hizo en su vida para así poder hacer un cambio en ella, pero desgraciadamente no lo pudo lograr ya que falleció. El segundo punto que tomaremos en cuenta en este análisis serían las teorías de la personalidad. Para esto tomaremos como base nuevamente a Sigmund Freud y ahora a Carl Jung. El primer personaje que analizaremos será Forrest, según lo que nos dice Freud. Este nos expone que la personalidad está basada en la suma de experiencias de un individuo, más la suma de los objetos amados y perdidos. En la película, vemos cómo el contacto con Jenny le favorece a Forrest para forjar una personalidad cálida y protectora, pero también al perder a su mejor amigo en la guerra, Forrest experimenta la primera pérdida importante en su vida, lo que lo motiva a cumplir el sueño que ambos tenían. Si bien Forrest siempre actúa de manera impulsiva, demostrando una ausencia del superyo que conforma la estructura de la personalidad según Freud, este siempre actúa en beneficio de las personas que más le importan. Por otro lado, de los tipos psicológicos establecidos por Carl Jung, Forrest posee una personalidad intuitiva e introvertida, ya que Forrest vive en una realidad muy diferente a la de los demás, dejándose llevar más por el subconsciente. Es considerado también por la mayoría de las personas como una persona tonta y suelen subestimarlo. Otra característica que Forrest comparte con este tipo de personalidad es la dificultad para hacer planes a futuro, dejándose llevar por la mayoría de veces. Ahora hablaremos de la personalidad que tiene Jenny. Jenny tiene una personalidad del super yo, ya que como desde muy pequeña no fue cuidada de una buena forma, se hizo muy independiente y creía que iba a poder con todo sin ningún tipo de ayuda o algún tipo de problema. Ahora hablaremos de la personalidad individualista de Jenny, ya que ella hacía todo lo que le parecía correcto. Sin embargo, ella hacía caso omiso a todo tipo de consejos por parte de Forrest, ignorando sus buenas acciones y sus buenas intenciones para ayudarla. De igual forma, ella ignoraba a la sociedad de lo que pensaba de ella y solo actuaba de lo que ella creía bueno. Ahora hablaremos un poco sobre los tipos de personalidad del Teniente Dan. El Teniente Dan tenía la personalidad del super yo, ya que pensaba que él podía hacer prácticamente todo él mismo después de su accidente, lo cual era muy incoherente, ya que no tenía piernas y por lo tanto era casi imposible que hiciera todo él solo. Retomando los tipos de personalidad que Carl Jung establece, considero que el Teniente Dan pertenece a los sentimentales introvertidos, ya que desde el ejército siempre fue una persona muy cerrada y poco expresiva, pero que la pérdida de sus extremidades inferiores le detonó una gran tristeza y una profunda ira y frustración hacia sí mismo, que no externalizaba con los demás. Los mecanismos de defensa que vemos empleados en los personajes de esta película, por ejemplo Forrest,
es que utiliza el mecanismo de represión ya que rechaza experiencias, pensamientos o deseos que suelen considerarse vergonzosos. Puede ser que nos traen recuerdos de dolor o inaceptables. También utiliza la identificación, lo cual hace adoptar las características de alguien o algo a lo que él le da cualidades ideales. Tenemos el mecanismo de regresión y este aplica mucho ya que constantemente cuando se siente desprotegido hace mención de que necesita a su mamá y este nos habla justamente de regresar a conductas infantiles para buscar su seguridad, una solución y su satisfacción en su persona. Ahora bien, si empleamos estos mecanismos de defensa en Jenny, podemos notar que ella utiliza el de racionalización, cuando le dice a Forrest que siempre será su chica, pero se va con otro hombre y se muestra muy feliz, puesto que da aparentemente razones lógicas para justificar sus errores, sus conductas, su situación. También utiliza el mecanismo de formación reactiva, ya que expresa ideas o emociones opuestas a nuestras creencias, valores y sentimientos con las acciones que ella las realiza. Ahora bien, podemos poner también al teniente Dan, donde él muestra el mecanismo de negación al no querer reconocer un suceso que ha tenido en un lugar por los recuerdos que éste le conlleva, hablando de la amputación de sus piernas, ya que es demasiado fuerte vivir una situación así. También utiliza el mecanismo de represión al rechazo de experiencias, pensamientos o deseos considerados vergonzosos, dolorosos o inaceptables. Y todo esto obviamente se atribuye al acontecimiento tan fuerte y traumático como el que es vivir una amputación de extremidades y cómo después de esto continúa con su vida. Bueno, en el apartado de la terapia psicológica, para Forrest yo recomendaría una terapia neuropsicológica, ya que como vimos en el lapso de la película, Forrest tiene algunos problemas mentales en el sentido de que no se puede desarrollar de una manera adecuada. Entonces, este tipo de terapia pues podría ayudarle a desenvolverse de manera adecuada en su entorno y pues así podría evitar el tipo de agresiones que sufrió en la infancia o algunas confusiones que habían ya en su vida adulta. Para el caso de Jenny, yo recomendaría una terapia sistémica breve, ya que esta pues se va a desarrollar pues en torno a su familia, ya que este tipo de terapia va a tener un origen en el entorno familiar. Por lo que sabemos, Jenny no tuvo un entorno familiar agradable, fue bastante duro para ella el ámbito de la violencia que sufría. Entonces es por ello que desarrolla como que problemas para poder hacer elecciones buenas a lo largo de su vida. Entonces este tipo de terapia le ayudaría bastante para poder mejorar el tipo de decisiones o las relaciones interpersonales que tiene ya en su vida adulta. Y por último, para el teniente Dan, daría unas sesiones de terapia conductivo-conductual, ya que, bueno, como sabemos, el teniente Dan, al estar en la guerra, desgraciadamente perdió sus dos piernas, por lo que como que aprendió a ser rencoroso, a no expresarse y cosas por el estilo. Entonces, este tipo de terapia le podría ayudar a abrirse un poco más en su entorno, poder desaprender las conductas que ya había agarrado en torno a su sufrimiento. Así que esta parte se podría ver modificada con este tipo de terapia. Y pues esa sería mi opinión respecto a estos personajes para una terapia psicológica. Como último punto, pero no menos importante, hablaremos sobre el modelo psicosocial en el ámbito biológico y psicológico. En el ámbito biológico podemos observar que cuando Forrest nació tenía problemas al caminar y al correr, mientras que en el psicológico pudimos observar su padecimiento de retraso mental y que su IQ es mucho menor que el de algún niño promedio en ese entonces.